bienvenidos a un episodio más de Peregrima Te Educa, el podcast donde los datos no se esconden y la educación nunca se va de alta. Recuerden que mi nombre es Omar Monet, soy el presidente del comité educativo de nuestra asociación Prima y hoy tenemos un nuevo episodio con un nuevo tema y un nuevo invitado, nuevo invitado para este podcast, pero en este año, porque ya él ha estado en muchas ocasiones, ¿verdad? Con nosotros, también estuvo en el comité de codificación, nos ha ilustrado muchas veces con muchos temas de codificación y CDI, es un experto en estas áreas con muchos años de carrera y es para mí, ¿verdad?, un placer tenerlo aquí con nosotros y él es el señor Gabriel Moberg. Saludos, Gabriel, ¿cómo estás? Pues mira, me llamaste por mi apellido legal. Viste, lo Pues sé. gracias por esa introducción, Omar. Sí, llevo, para ¿verdad? Una introducción bien corta, llevo 20 años ya en la industria y el tema que vamos a hablar hoy es uno de esos temas que yo tengo, que soy bien apasionado, porque fue uno de los Ujú. que me trajo a esta industria, es uno por los cuales yo estoy en esta industria y me certifiqué como codificador y nada, todo lo que he hecho al día de hoy ha sido base de esto, que ha sido el Risk Adjustment. Yo he estado en el Risk Adjustment desde que empezó, Ujú. que no era, por ejemplo, era un proceso de transición. Me recuerdo que creo que se implementó totalmente en el 2007, yo empecé ya en el 2006. A mí me gusta decir que yo estoy en el Risk Adjustment desde que el Acute Myocardial Infarction, el OAD, infarto miocardio, el viejo, el 412, tenía Risk Adjustment. Así que imagínate, imagínate de cuántos años llevo en esto. Wow, son muchos años. Venimos, ¿verdad?, de ese ICD-9 que, Dios mío, esa transición fue terrible, pero lo logramos. Eso es así, eso es así. Gracias, Gabriel, por decir que sí, por estar con nosotros una vez más en ¿verdad? En esta ocasión para Peregrima Te Educa, el podcast. Y como tú muy bien mencionaste, el tema de hoy es Medicare Advantage bajo la lupa, lo que debes saber de Risk Adjustment. Eso es correcto, Gabriel. Eso es correcto. Muy bien. ¿Y qué te parece si vamos entonces, como diría Giselle, vamos a lo que vinimos? Eh, para empezar, ¿qué significa realmente Risk Adjustment en Medicare Advantage y por qué debemos de prestarle atención a esto? Pues mira, Risk Adjustment es una metodología de pago, como tú decir un DRG o tú Ujú. decir un Fee for Service. La razón por la cual se implementó a los Medicare Advantage es porque cuando se hicieron los Medicare Advantage, que fue una legislación del Congreso, se le pagaba a los Medicare Advantage mensualmente por los afiliados a base de los datos demográficos que tenía CMS. Por ejemplo, el sexo, dónde vivían, si vivían en Cagua, si vivían en San Juan, elegibilidad con Medicaid, si estaban en Medicaid. Esos eran los factores que se usaban. Con el Risk Adjustment, lo que está haciendo el gobierno, lo que empezó a hacer, ¿verdad? Ya muchos años, es ajustar esa prima que reciben mensualmente con los diagnósticos que tiene el paciente. Y esto es, ¿verdad?, para ser un poco más justo, porque no es lo mismo recibir la misma prima mensual, el mismo pago mensual por un afiliado que no tiene ninguna condición a un afiliado que sí tiene una condición como diabetes, porque entonces Ujú. pues ese afiliado de riesgo, que ahí es que viene lo de risk, un Ujú. ajuste de riesgo, el riesgo que ese paciente diabético tenga una amputación o requiera medicamentos o haya alguna complicación o ingreso al hospital, pues mucho mayor que un paciente que no tenía, ¿verdad? Que no tenga esas condiciones. Ok, pero ¿y cómo CMS sabe esos diagnósticos de ese afiliado para calcular estos fondos de este método de pago o de esta metodología de pago? Pues mira, aquí es que mi pasión viene, porque aquí es que el rol de nosotros como codificadores, Ujú. como Ujú. profesionales de información de la salud, es sumamente importante. Y es que CMS, la única forma, bueno, hay dos formas, pero la forma la más común o la mayor es a través de las reclamaciones que envía el proveedor, o ya sea el hospital o el médico, ¿verdad? Está factura su servicio y dentro de esa factura están los códigos de diagnóstico que son el ICD-10. Esa es la única forma, bueno, una de las formas, ¿verdad?, que CMS sabe qué diagnósticos tiene el paciente.
Y entonces CMS utiliza estos códigos de diagnóstico para entonces poder calcular el risk adjustment y hacer los ajustes acorde, ¿verdad? Para poder entonces asignar los fondos que necesita el plan médico para manejar ese paciente. O sea que el rol de nosotros, porque sabemos, ¿verdad?, que ICD-10M es bien complejo, esa clasificación es bien compleja, es bien importante el risk adjustment porque tenemos que enviar esos códigos siguiendo las guías, ¿verdad?, de ICD-10CM y que esté documentado correctamente. No todos los códigos de ICD-10M son utilizados para risk adjustment. CMS es quien determina cuáles son los códigos que va a utilizar para hacer el cálculo del risk adjustment. Y como mencioné, es como un tipo de DRG, o sea que los agrupa, y los grupos en esta metodología se llaman HCCs, que es Hierarchical Condition Categories, ahí lo dije en inglés, HCC. Y en vez de decir, ¿verdad?, DRG, pero lo que esto trae un reto operativo para los planes médicos y también los proveedores que tengan este tipo de contratación con los planes, porque tú sabes que el DRG o esos cambios que vienen para el hospital, usualmente tú lo sabes antes que se implementen, ¿verdad que sí? Porque se implementan en octubre primero y ya creo que desde junio o julio creo que ya están publicados. En el caso, ajá. ¿Que vas a mencionar algo? No, iba a decir que sí, que se publican a esa fecha. Sabrás que en Risk Adjustment no es así. Se vienen a publicar en abril y son retrospectivos a enero. O sea que todo lo que tú hiciste en enero, wow, aplicando esos cambios, o sea que se le hace bien difícil a los proveedores, a los planes médicos, ir hacia atrás y ver que codificaron todo correcto, que no se les olvidó codificar algo o algo que es nuevo, pues quizá no lo incluyeron al principio de año. Pues mira, ese detalle de la diferencia en las fechas con el HCC no tenía conocimiento sobre eso, así que muy interesante. Pero me intriga, ¿por qué le pusimos al nombre de este podcast Medicare Advantage bajo la lupa? ¿Por qué ese título? La verdad que esa pregunta es bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué le pusimos ese título? Yo te voy a dar mi perspectiva de lo que está sucediendo en la industria ahora mismo con Risk Adjustment, ¿verdad? Con los Medicare Advantage. Desde la implementación del Risk Adjustment Factor, que fue en el 2007, hubo una preocupación por CMS porque iba a valorar, ¿verdad?, esos Medicare Advantage plans, esos planes de Medicare Advantage basados en esos diagnósticos, pero quienes iban a estar enviando esa factura son los proveedores y muchos de ellos venían de Fee for Service. Y créeme que en ese momento, ¿verdad?, yo no sé tu experiencia, pero por lo menos proveedores en el área ambulatoria o facturación profesional, o sea, de médicos, etcétera, no eran tan expertos en la codificación del el ICD-9, ¿verdad? Para ese tiempo. Entonces había esa preocupación. Entonces CMS exhortó, ¿verdad?, a los planes médicos, a los proveedores, que se educaran en la codificación, más o menos como hicieron, ¿verdad?, en el ICD-10SM, claro, que se educaran porque venía este modelo y se iba a implementar. Los planes médicos pues decidieron entonces, la gran mayoría, y ahora tú lo puedes ver, certificar sus codificadores, contratar codificadores, o sea que hicieron un movimiento drástico en sus operaciones para que tener el personal disponible para educar a los proveedores en Risk Adjustment y también cerciorarse que esos códigos que ellos estaban enviando a CMS seguían las guías de ICD-9 en ese tiempo. Esto abrió un sinnúmero de nuevas áreas en nuestra industria, como no sé si has oído Population Health. Claro. Y otra que para ti es bien común, Outpatient CDI. También. También hizo que cambiara la forma en que se contrataba a los proveedores. Entonces, no sé si has oído hablar de capitation, que son un tipo de contrato que incluye incentivos por calidad de documentación y diagnóstico, se le da una mensualidad, se da unos bonos, etcétera. O sea que hoy en día, diciendo, ¿verdad?, todo este trasfondo, hoy en día los proveedores de Medicare Advantage suelen codificar con más detalle los pacientes que están en ese tipo de plan médico que Medicare tradicional.
Y la cosa es que el gobierno tiene acceso a las dos, por decir, databases, ¿verdad? A los dos databases y ve que hay discrepancia, que un paciente en Medicare Advantage está más enfermo, por decirlo así, que un paciente que está en Medicare tradicional. Y también lo que le puso la cherry a esa discrepancia a ese Sunday, ¿verdad? La cherry a ese Sunday, es que las auditorías de OIG, yo no sé si tú las has visto por ahí, pero cada vez que sale una auditoría a mí se me paran los pelos, hacia los Medicare Advantage siempre encuentra errores. No hay ninguna auditoría que yo no haya leído, que haya pasado por mis ojos, mis manos, que yo haya visto que esos informes del OIG no digan que el plan médico pasó, ¿no? Al contrario, todos se han caído, todos han tenido errores. Hay muchos proveedores con casos legales, o sea que esto ya no es de Medicare Advantage nada más, no es del plan médico, ya entonces ha trascendido también al nivel de proveedores. O sea que esta ha sido la razón por la cual los Medicare Advantage, ¿verdad? Esto según, ¿verdad?, mi opinión, siguen en la lupa y es que en realidad no estamos codificando correctamente y tampoco estamos obteniendo esa documentación para justificar lo que estamos enviando esa factura. Y lo que me llama la atención es que, que nos han llevado a los proveedores a esa parte de educarse, a esa parte de mejorar. Se le están dando todas las herramientas a y por haber para que se muevan hacia eso y puedan codificar, ¿verdad?, de una manera más precisa. Pero a pesar de esos incentivos y de todas estas maneras de ir promoviendo, ¿verdad?, ese coding accurate coding o esa codificación precisa, sin embargo, pues siguen habiendo hallazgos como los que hemos visto pues, sí. en el OIG y otras compañías que se dedican a hacer auditoría. Y tú te dedicas a hacer auditorías también, así que estoy seguro que tú has visto muchísimas cosas también. Demasiado. Ya, yo te digo, cada vez que veo un caso, yo digo, oh, otra vez, y como que no aprendemos. No aprendemos, vemos los casos, vemos los errores y seguimos cometiendo los mismos errores. Afortunadamente, porque esto no va, si cualquier determinación que se haga sobre los Medicare Advantage va a afectarnos a todos, claro, por el trasfondo que acabo de decir. Estos planes médicos prácticamente han cambiado la industria de la salud por esta metodología que se implementó. Pero como a veces decimos, mientras hayan errores, nosotros tenemos trabajo, ¿verdad? Pues hay errores, nosotros tenemos que, ¿verdad?, tratar de corregirlos y educar. Exacto. Sí, pues. Y bien, hablando de estos errores, Gabriel, ¿qué errores comunes encuentra el gobierno en estas auditorías? Aunque ya, ¿verdad?, ya hemos mencionado que el OIG pues publica, ¿verdad?, cada vez que hace estos hallazgos de las auditorías que hace, pero ¿qué errores comunes se encuentran en estas auditorías? Ay, mira, y no solamente el gobierno, también los planes médicos, estoy consciente que ellos hacen sus auditorías, lo que le llaman los mock audits. Cuando yo hacía esas auditorías, empezando mi carrera, te estoy hablando 2006, 2007, los errores han evolucionado. Entonces, en ese momento, nosotros íbamos, por ejemplo, a buscar un fallo cardíaco que fue documentado por el doctor Rodríguez en yo no sé dónde, qué pueblo en Puerto Rico. Cuando íbamos allá, o el proveedor ya no trabajaba ahí, o se mudó para otro estado, o no... o se murió, el récord no aparecía, no había una nota, y ese era el error más común que veíamos para ese momento. O sea, era el que, como la gran mayoría de los proveedores estaban a papel, ¿verdad?, como nosotros decimos, claro, no tenían récord electrónico, si se mudaban, si se morían, o simplemente no existía una nota clínica. A veces yo iba a validar un diagnóstico, un código de diagnóstico de ICD-9, y lo que había era, qué sé yo, el superbill que le dio la facturadora, etcétera. No había un documento per se. O sea que ese era el error más común en ese momento, mi experiencia, ¿verdad? Ahora, hoy en día lo que hemos visto con el OIG y mi experiencia también es más técnico, es más algo sobre codificación y seguir las guías. Por ejemplo, el cáncer activo. Ese es uno que es el pan de todos los días del OIG,
el mío también y el de muchos codificadores de risk adjustment es el cáncer. La codificación del cáncer está más ligada a cómo se paga, ¿verdad? Por eso, por el cuidado de ciertos episodios de esa enfermedad. Por ejemplo, si aparte de tener el diagnóstico de cáncer, yo también tengo que tener alguna documentación que me diga que ese cáncer está activo y que está en algún tratamiento como quimioterapia, radioterapia, etcétera. Si no hay esa documentación, yo no puedo justificar ese código de cáncer activo. Y entonces esa regla de codificación, muchos proveedores, muchas personas clínicas, médicos, como que no la entienden. Entonces ahí empezamos a cometer los errores. Tenemos también muchos facturadores codificadores que no se atreven a cambiar el código. Y tenemos que también, tú sabes, si el código que está justificado es otro, hay que cambiarlo. Nosotros somos los especialistas en esto, no son los médicos ni otras profesiones, somos nosotros. O sea que hay que tener esa vigilancia, supervisión de esos códigos de cáncer activo. También la misma línea, estos códigos que requieren documentación de ciertos episodios de cuidado, como por ejemplo un infarto cardíaco agudo, que son 28 días, 4 semanas, dependiendo de cómo se documente, solamente podemos usar esos códigos. También lo del CVA, lo de stroke o infarto cerebral, eso es bien común, que después de pues, ese evento en el hospital, una vez que se da de alta tenemos que cambiar ese código, ya o es un historial Le o si hubo siguen un poniendo residual hay el que cambiar. código de agudos. Le Siguen poniendo. Y sobre todo bien en específico, el I-63.0. Exactamente. Sí, Entonces son más errores acerca de reglas de codificación y decodificación, y es que nosotros en la industria todavía no entendemos, y yo sigo hablando hasta con colegas, que los códigos y sus reglas y sus descripciones fueron hechas para codificar, facturar y estadística. No son hechas ni para documentación clínica ni para establecer un diagnóstico médico. Eso no son para eso. Y entonces, pues, hasta que no entendamos esa diferencia, vamos a seguir codificando mal si le dejamos, ¿verdad?, que el clínico lo haga. También yo creo que, no sé tú, Omar, pero yo creo que el récord electrónico ha influido en esto. Demasiado, sí. Lo veo mucho y prácticamente todos los días. Prácticamente todos los días. Uno de los ejemplos que sé que tú usas mucho, el de la diabetes, ¿verdad? Que se documenta diabetes sin complicaciones porque esa es la descripción del E1169, perdón, el E11.9, pero debajo te ponen neuropatía, te ponen una catarata. Entonces, sí. pues tiene o no tiene complicaciones, tiene o no tiene manifestaciones. Pues ahí, ¿verdad? Eso ya es más CDI, pero sí, eso se ve, ¿verdad? Todos los días. Entonces, ese récord electrónico, muchos de ellos obligan al clínico a seleccionar los códigos. Exacto. Entonces ahí está el problema, porque una vez ellos empiezan a seleccionar los códigos, nuevamente los códigos tienen unas guías, no son hechos para documentación clínica. O sea, ahora mismo cuando tú me dices, estás usando ese ejemplo que dice la descripción del E11.9, que dice diabetes sin complicaciones diabéticas, lo que diga, esa descripción es para el codificador, para dejarle saber, mira, tú vas a usar este código si no ves ninguna complicación diabética. Otro código común que veo, que tiene unas descripciones horribles, ¿verdad? Para propósitos de documentación clínica, es el I-12.9, por ejemplo, que te dice hipertensión con chronic kidney disease, de estadio 1 hasta el estadio 4, o estadio inespecífico. Mira, ¿cuántos estadios hay ahí? Si lo vamos a usar para documentación clínica, es bien incierto, ¿verdad? Como que no hace sentido. Exacto. Y es que esa descripción es para el codificador, no es para el médico para documentar. Esa descripción te está diciendo, mira, este código lo vas a usar para estos estadios que estoy presentando en la descripción del código. Entonces, pues yo creo que el récord electrónico ha traído, pues, este tipo de reto, ¿verdad? Por decirlo así, pero que pues nosotros somos profesionales y obviamente estamos aquí, ¿verdad?, para ayudarlos y asistir en lo que podamos con estos retos y educar a quien tenemos que educar. Pero yo creo que ha sido mayormente esto, ¿verdad?, lo que se sigue encontrando en esas auditorías y por el gobierno y por los planes médicos. Ok, o sea, literalmente pareciera que vamos avanzando, pero seguimos igual en muchas de las áreas, ¿verdad? De lo que es mejoramiento de documentación clínica o integridad de documentación clínica.
Pero para cerrar este podcast, Gabriel, tú como profesional, ¿verdad? Que llevas tantos años en esto, ¿hacia dónde ves que se va moviendo este modelo de pago? Pues mira, no sé, quiero darte mi escenario pesimista. Tu escenario más sincero. Yo lo veo moviéndose a más auditoría, más reglas estrictas y hasta la posibilidad que en el futuro el modelo lo modifiquen radicalmente como lo hicieron, porque ahora hay una versión que es la versión 28 y fue modificada radicalmente. Muchas condiciones fueron eliminadas, ¿verdad? De pago del modelo. Con esto, ¿verdad? Para tratar de evitar ese sobrepago o esos errores que estamos viendo. O sea, que esa es mi visión pesimista del modelo. Mi versión optimista, ¿verdad? Terminando esto positivamente, creo que se va a implementar más tecnología que ayude a verificar la congruencia entre la documentación y lo codificado. Esto incluye inteligencia artificial para validar el tiempo en tiempo real, quizás. Mira, quizás cuando se asigne el código, quizás hay un sistema que lo valide, ¿verdad? Atrás con la documentación. Y nada, al final el objetivo debe seguir siendo el mismo, ¿verdad? Que es el pago que se alinee con la realidad clínica del paciente y que los recursos lleguen donde realmente hacen falta. Así que esas son mis dos visiones del modelo. Esperemos que sea la optimista la que veamos en el futuro. Sí, o las dos, probablemente. Probablemente sean las dos. Sí, probablemente las dos, ¿verdad? Porque sí, el healthcare nos estamos moviendo, ¿verdad? Hacia toda esta tecnología nueva, que eso es evidente. Pero, pues tenemos unas realidades, unos retos, ¿verdad? Que ya hemos discutido, que cuántos años han pasado y no hemos salido, ¿verdad? De ahí, así que bueno, pudiera ser que pasen las dos, pero mientras tanto, nosotros seguimos trabajando para educar a los proveedores, ayudarlos, ¿verdad? A mejorar esa documentación clínica y por supuesto, pues, reflejar todos esos esfuerzos de especificidad y de precisión en la documentación en el Final Coding Data. Bueno, Gabriel, te agradezco nuevamente por estar con nosotros. Gracias por decir que sí. Espero, ¿verdad? Que no sea la última, que te tengamos más por aquí con otros temas de coding, CDI, ¿verdad? Claro que sí. De todo esto. Encantado siempre. Gracias, usted es un experto. Así que nada, así terminamos otro episodio más de Pereima Te Educa. Recuerde que yo soy Omar. Y yo, Gabriel. Y esto es Pereima Te Educa. El podcast. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.